El simio en la cuántica. ¿Está el hombre en el sitio correcto? David Posada Echeverry 2023. Este audiolibro es la segunda parte. El trabajo contiene 4 audios en total, cada uno contiene una duración de 45 minutos aproximados. Soy Elena, la voz del lector de Microsoft Word, Office Pack 2016. Estoy para facilitar la lectura de tu libro. También, quiero decirte que este vídeo está mostrando a su vez, un trabajo fotográfico que solo es un contenido decorativo y de acompañamiento, no guarda relación con el tema aquí tratado. Espero que tanto vídeo como audio lo disfrutéis. 9. El lenguaje. El lenguaje junto con el lóbulo frontal hicieron la diferencia. Posiblemente sin el lenguaje no habría existido el humano actual. Es tan complejo y profundo su impacto en la evolución humana, que quizás sin él solo sería un australopiteco con comportamientos más avanzados y relaciones sociales complejas, pero quizás nunca hubiese llegado más allá del neolítico, porque el desarrollo intelectual y cognitivo solo se logró gracias al lenguaje. Para mayor sorpresa, el lenguaje no es un solo idioma, son cientos de complejos y sofisticados sistemas de comunicación, que además de hablados son escritos, todos con un factor común, el desarrollo de la comunicación, y que a pesar de sus marcadas diferencias, no solo en sus caracteres, también en sus formas de expresión, fonemas, comprensión y más, lograron una interacción, permitiendo la traducción e interpretación, evitando la ruptura o la alteración en la expansión de la comunicación a lo largo y ancho del planeta. Gracias al lenguaje se hizo posible la interacción de las personas, logrando una comunicación fluida y de forma bilateral, con una comprensión por ambas partes en la transmisión de información, cambiando, adaptando o perfeccionando cada día. Fue la herramienta primordial para la creación de las diferentes culturas, ciencias, historia, matemáticas y todos los temas que en su momento ellos imaginaron y luego de creados, los destinaron para su libre utilización y disposición. Además creó un lenguaje paralelo para la matemática básica, compuesto únicamente por 15 caracteres, los números del 0 al 9 y los 5 signos básicos, más, menos, por, dividido e igual a, pero no se debe olvidar que se cree que los primeros humanos utilizaron la docena antes que los números del 0 al 9 y muchos otros sistemas numéricos, pues se presume que contaban con las 3 falanges de cada uno de los 4 dedos de la mano y el pulgar lo utilizaban para contar las 2 o 3 primeras docenas. Incluso podría imaginarse que los números escritos los pudo inventar antes de la escritura, siendo esta la causa y a la vez la pauta posible para idear o inventar un patrón o modelo para una futura escritura. Volviendo a los signos para las matemáticas, este podría llegar a existir sin el lenguaje, pues quizás, el Homo sapiens lograría comprender de manera muy práctica y muy básica, conceptos como sumar, restar o fraccionar alimentos u otras cosas, pero jamás lograría hacer o convertir esa matemática básica en una ciencia. Incluso la matemática como ciencia es inherente al lenguaje porque es parte esencial de y para la conceptualización, pues casi todo concepto está cuantificado o valorado de alguna forma, que con solo decir una palabra, se hace mentalmente un cálculo matemático o se valora con alguna cifra, la cual no se nombra o no se especifica, pero sí, se le asigna mentalmente un valor relativo o similar al expresado por el interlocutor, logrando expresar niveles de belleza, temperatura, bondad o distancias tan lejanas o cercanas que con una palabra como remota, haría imaginar alguna distancia suficiente para ser comprendida, o ayer fue el día más caliente, o el horno está caliente. Son valores totalmente diferentes, pero se le asigna un valor tácito y adecuado a lo que se hace referencia, pese a que su valor sería muy diferente para cada información expresada. Hay que tener en cuenta que la imaginación ha logrado trascender los límites gracias al lenguaje. Toda nuestra capacidad cognitiva es gracias al lenguaje. Así es como logró conceptualizar el tiempo, algo tan complejo e incomprensible, además de intangible, y que tan solo observando en la educación de los hijos. La enseñanza del tiempo es uno de los temas que requiere más dedicación para su total comprensión, porque pensar en hoy, ayer y mañana, eso tiene su facilidad de enseñarse y entenderse. Es posible hacerlo fácil para nuestros hijos porque le recordaremos lo que hizo ayer. También se acostumbra fácilmente al mañana, pues es una acción que repetimos constantemente al posponer sus deseos de algo, o como el día y la noche, que son evidentes, pero las horas del día, no como número, sino como una ubicación en la relación de la hora con la parte del día. Solo es pensar que en un día de descanso en el que decida levantarse tarde, si no se observa el reloj o no sale al exterior, no se sabe en qué parte del día se está. Es más, en los días nublados no se tiene esa noción, se necesita del reloj para controlar el tiempo en la oficina, en la casa y cualquier lugar, porque solo con el hecho de estar concentrado en cualquier tarea, ésta lo absorbe perdiendo la noción del tiempo. Supuestamente esta es la parte fácil,
porque cuando se pasa a las semanas, meses, años del pasado, su dificultad para entenderse o racionalizarse es mayor y todo se complica más aún, si hay que proyectarlo al futuro, pues no hay acciones ejecutadas para hacerle pensar a dónde se quiere que llegue su imaginación. Solo aceptará que el futuro es lo que está esperando, pero sin una percepción adecuada a la realidad. El futuro es algo que no existe, pero el hombre con sus capacidades mentales lo hizo posible y actualmente todo lo que hace el hombre siempre lo condiciona o encamina a esa dirección, basándose en previsiones inexistentes de un incierto futuro. Son estas las dificultades en la enseñanza y la descripción, las que siempre se encuentran para tratar de asignar palabras a conceptos inexistentes. En nuestra mente o en la realidad, porque se deberán usar palabras que no se utilizan por su desconocimiento o acompañarlas de extensas explicaciones o crear nuevas palabras, para lograr así, explicar o describir algo de forma precisa. Igualmente ocurrirá con la comprensión y el aprendizaje del marco espacial. Muchos de los conceptos de ubicación serán tan complejos, que un hijo solo logrará comprender cuando su edad avance, pues conceptos como ciudad, país, continente o el planeta, solo los comprenderá a través de mucha información adquirida. Es más, si alguien no ha salido nunca de su ciudad, siempre que piense en otros lugares, su imaginación será muy prolífera y diferente a la realidad, estará lleno de expectativas e incertidumbre. Es simple, si usted ha viajado a varios países, quizás pueda imaginar acertadamente cómo será una ciudad a la que viajará la próxima semana, pero ¿y si viajara próximamente a la Luna? Por mucha información que se tenga, es muy diferente la realidad, porque cuando se ejecuta algo por primera vez, solo será vivirlo, para poder sentirlo, analizarlo y compararlo con su imaginación. El lóbulo frontal nos guía tanto para asimilar como para expresar todo tipo de información y además, procesándola de manera particular y diferente en cada individuo, hace diferencias tan grandes por las cuales se definirá al individuo como un verdadero y un único ser, sabiendo que todos los individuos son físicamente iguales. Gracias a este proceso, se desarrollarán en lo intelectual y lo cognitivo, mostrando grandes diferencias, las cuales manifestarán su predisposición y predilección para hacer las diferentes labores como el arte, la matemática, la filosofía o quizás y simplemente solo quiere hacer los trabajos físicos, al igual que cada uno se desarrollará con gran diferencia, así sea en las mismas labores como lo vemos con gran evidencia en la música, la literatura y más, y que, a pesar de que cada individuo está condicionado por el entorno, su resultado lo consideramos propio. Los instrumentos musicales son un invento del humano moderno y para su desarrollo, fue necesario la invención de un lenguaje paralelo con sus notas musicales, como igual lo hizo con la matemática, con sus números y signos para las operaciones, o en la actualidad, con el código binario. Un simple lenguaje de 2 números o caracteres que se cree que podría llegar a ser un lenguaje universal, partiendo de la base que todos los sistemas electrónicos digitales funcionan así, incluso y suponiendo que se desarrollaran en otro mundo con vida inteligente. Igualmente ocurre con la informática, con sus cientos de lenguajes para toda la variedad de programas, logrando así su pleno desarrollo. Incluso sería posible que el Homo sapiens o alguna otra especie cercana lograra desarrollar la música, pero solo a un nivel básico y a la par del desarrollo de sus respectivas herramientas, sin posibilidad de un progreso notorio. Se podría imaginar o más bien describir al lenguaje como la entropía en la evolución del planeta, diciéndose esto únicamente, o no siendo más que un eufemismo o quizás una metáfora, porque en la evolución del planeta, durante millones de años se conservó un orden, con una similitud o correspondencia a la formación de los cristales, o en un paralelo a los copos de nieve, que mantienen una formación simétrica como si fuese previamente planeada, pues la Tierra conservaba un equilibrio para perpetuar el conjunto de toda la vida del planeta, siendo únicamente alterada de una forma disruptiva por la evolución del Homo sapiens, desde que logró tener un lenguaje sofisticado, o sea, el hombre actual. 10. La consciencia. La ciencia no la suele estudiar por tratarse de algo carente de materia o energía medible. Podemos decir consciencia o conciencia, es igual su significado, pero en realidad hay 2 tipos de consciencia o de procesos de la consciencia. El primero sería la sensación de sentirnos vivos y despiertos, es el que identificamos cuando nos dicen en el hospital, aún no ha despertado, todavía está inconsciente, y el otro estado o proceso de consciencia sería el que utilizamos para calificar, dar valor o sentir que se hace lo correcto. Lo aplicamos a menudo cuando nos dicen, usted tomará la decisión adecuada según su consciencia. Pero en este libro se tratará como 2 palabras diferentes. Consciencia para la parte corporal o médica y conciencia para todo lo espiritual.
La consciencia es la capacidad de los seres vivos, incluso y quizás hasta los insectos, para sentir y saberse vivo y poseedor de un cuerpo, aunque no se trata de un órgano, es una capacidad del individuo que a través de su pensamiento y su cerebro, lo lleva a percibir dicho estado, siendo el estado nulo de consciencia el estado vegetativo quizás seguido del sueño, hasta estar en su estado de vigilia, donde cumple con todas las capacidades y criterios para preservar su vida. A este tipo de consciencia, la podemos relacionar con la propiocepción, que es la capacidad de un ser vivo para sentir el cuerpo, es todo lo relacionado con la ubicación física de su cuerpo, desde un sentir o un sentimiento espacial, pero no en un marco espacial. Para ser más claro, cierra los ojos y analiza que casi siempre podrás sentir en qué posición está tu cuerpo. Si estás agachado, si estás con un brazo arriba y otro abajo, si te das un golpe, podrías sentir en qué parte de tu cuerpo fue. Así se esté a oscuras o el golpe haya sido en un sitio de tu cuerpo que no está al alcance de tu vista. La conciencia, el hombre plasmó en su pensamiento un concepto etéreo, sin materia, este es un concepto posiblemente único y exclusivo del humano actual, albergó en su interior la percepción de sentirse un ser único, como un individuo que se diferencia de todos sus congéneres, siendo de alguna manera y a pesar de sus similitudes, un sujeto único y quizás autónomo, con una existencia interior a la que él solo podrá acceder o sentir. La conciencia se desarrolló solo y gracias a la creación del lenguaje. El lenguaje dio paso a lo cognitivo porque con el lenguaje se hizo posible que el hombre pensara en conceptos más avanzados, los cuales solo descubrió después de incurrir en el análisis de temas como el pasado y el presente y los proyectó en dirección a algo inexistente, llamándolo futuro y haciendo una relación con el principio y fin de su ciclo de vida y el de su familia. Logró comprender y pensar en su temporal y corta existencia, sintiéndola y acoplándola, como la esperanza de vida, la cual debería ser vivida con una trascendentalidad, cambiando así, la supervivencia por una verdadera vivencia, sentida y proyectada en alguna dirección. La conciencia actuando en conjunto con el lenguaje y la mente imaginando y sintiendo una vida metafórica y un mundo figurativo, abriendo sus posibilidades creó ciencias como la filosofía y la psicología, logrando dar un significado más preciso a su existencia, cambió su forma instintiva de actuar, además pensando y analizando. Encaminó y proyectó sus actos, sintiéndose responsable de alguna forma, llegó a percatarse que tenían consecuencias positivas o negativas para con los demás. Incluso a través del tiempo también se sintió responsable con todo su entorno, gracias al entendimiento de las consecuencias de sus actos. Quizás y así utilizó la conciencia para definir sus actos como buenos o malos. 11. Las religiones. El hombre también tocó temas como los dioses y las religiones, dando una trascendentalidad al ser humano, incluso, le dio un espíritu para así, evadir la situación mortal de su cuerpo, ubicándose en un supuesto nivel aún más alto de lo que ya se creía y sentía, dándose a sí mismo una connotación al imaginar, pensar o desear que fue creado a imagen y semejanza de Dios. También, creó leyes y normas de convivencia atribuidas a los dioses para así, vivir mejor y en armonía en su propia comunidad. Pero estas leyes no se aplicaban o tendrían en cuenta durante miles de años para las poblaciones más distantes, pues era una práctica habitual atacar a otras poblaciones para robar su comida y las herramientas de caza y trabajo. Según las reglas de esas antiguas religiones, incluso, lo encontramos aún, en el Antiguo Testamento, cuando se narra la historia de los hebreos hacia la tierra prometida, cuando Jehová les dice que han llegado a la tierra prometida, pero los hebreos al entrar, se encuentran con un pueblo habitado por mucha gente y cuando ellos le preguntan por qué está habitado, él les sugiere que deben sacarlos y deben luchar, si quieren que ésta sea su tierra prometida. En el Éxodo, Yahvé les dice: enviaré delante de ti un ángel para que eche del país al cananeo, al amorreo, al eteo. En el Tanaj, Génesis utiliza frases como bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, son frases que demuestran claramente que fueron hechas por el hombre, pues demuestran sentimientos humanos como la venganza, el odio, el rencor y la violencia, porque si los maldicen los maldeciré, o la acción más grave. Cuando llegan a la tierra prometida les sugiere luchar para tomar por la fuerza un pueblo que además de estar habitado, no es suyo. La creación de la religión demuestra el miedo y la impotencia del hombre ante la magnificencia de la tierra, sintiendo la imperante necesidad de un ser protector, un Dios guiador y pendiente de abastecer las necesidades propias y de su grupo, al que le otorgaron los beneficios de la fe y lo comprometieron con sus tributos, para que así les cumpliera sus deseos y supliera sus necesidades. Incluso, los más astutos y dominantes de los humanos se atribuyeron el don y el derecho para ser él elegido, el intermediario y el único que podría hablar con ese Dios, sintiendo que él es de una casta superior a los congéneres de su propia tribu o pueblo y familia,
rompiendo la igualdad y haciéndoles creer, incluso llegando a creerlo y a sentirlo él mismo. Los indicios religiosos del Homo sapiens podrían ser de 7000 años atrás. Con el paso del tiempo aparecieron muchas creencias religiosas por todas partes del planeta, cualquiera en donde hubiese la presencia del humano moderno, algo muy sorprendente porque con barreras tan grandes para su comunicación, como los diferentes idiomas, las grandes distancias entre los diferentes pueblos, como océanos, desiertos, elevadas e inhóspitas cordilleras, sin carreteras, incluso, las constantes amenazas de agresiones por robos, la inseguridad, diferencias de todo tipo y pese a todo esto, fueron religiones con muchas similitudes, como sus dioses, sus fines y sus reglas. En las antiguas religiones abrahámicas, sorprende saber que tienen en sus libros sagrados, historias similares a otras historias existentes de mucho tiempo atrás. Además, tanto las religiones egipcias, las abrahámicas, sumerias y asiáticas tienen reglas similares o comunes, las cuales prevalecen en el tiempo. 12. La mente. Imagina por un momento una caja de Pandora que al abrirla, te encuentras otras cajas de Pandora y así sucesivamente. Eso podría ser la mente si alguien tratara de conocer, controlar o descifrar la mente, descubrirá que no es posible, que aparte de intangibilidad y su imposible identificación, es totalmente distinta en cada persona. Quizás lo único en común que tiene la mente de cada persona, es que es muy diferente e incontrolable. Solo se logrará controlar el pensamiento y a su vez y por algunos momentos silenciará la mente. Es muy fácil creer que se controla la mente, porque cuando el pensamiento trabaja o está enfocado, su atención se prioriza automáticamente. Esto solo ocurre cuando el cerebro considera necesario la ejecución de alguna tarea, pues pondrá la atención suficiente hasta lograr su acometido, pero la mente no es el pensamiento ni la inteligencia, la mente es el cerebro simio, no es un cerebro físico, es como un comportamiento, es el actuar de la mente que lo hace como un simio. Es un simio encargado de la información, de los documentos y la biblioteca en general. Él abre tomos al azar, arranca una hoja cualquiera y la lanza al cerebro. Si la biblioteca es digital, pues mejor es para el simio, le gusta jugar con el teclado y el ratón. La mente es el conjunto de todos los datos, conocimientos, sensaciones, percepciones, recuerdos, experiencias y vivencias nadando o flotando en el cerebro. Gracias a este simio sin cordura, persigue al pensamiento lanzándole todo lo que encuentra a su paso, siempre tratando de captar su atención. Por eso, la mente es capaz de darnos ideas relacionadas con el tema que estamos pensando, o para mayor claridad, es el pensamiento el que adapta, ordena o acopla estas ideas, siempre y cuando estén en su capacidad para así actuar, hacer, exponer, explicar o plasmar esa idea, siendo el simio el que controla en parte al pensamiento, pero cerebro y pensamiento, gracias a su enfoque lo ordena y expresa, mostrando quién y cómo es la persona, queriendo ser o siendo el científico o el filósofo o el escritor. Dándole ideas disruptivas, descabelladas y ficticias, descubriendo o inventando. Cada idea es algo que el simio lanzó y el pensamiento lo captó. Una idea solo es algo fugaz, pero el pensamiento la toma o rechaza rápidamente al encontrar o no alguna posibilidad en esta. Incluso una idea la puede exteriorizar, actuando irreflexivamente. Pero en un breve raciocinio el pensamiento descubre su poca utilidad y la desecha, al igual que cuando encuentra alguna posibilidad. Cerebro y mente actuarán mancomunados en el proceso de imaginación, o sea que la imaginación es un bombardeo de información indiscriminada de la mente con la que el cerebro y a través del pensamiento se logra o se logró llegar a todos los avances científicos de la actualidad. La mente es la loca de la casa. Santa Teresa de Jesús. Se puede controlar el pensamiento pero no la mente. La mente es un simio carente de conciencia, su información está ahí, sin prejuicios, sin pudor, sin vergüenza, sin justicia, no mide, no calcula, es atea e irreverente, se atreve con lo que no es capaz el pensamiento, incluso persigue al pensamiento con alguna idea, hasta obligarlo a pensar, ordenar, sintetizar o analizar algo nuevo, después lo manipulará para que se decida a exponerla, expresarla o exteriorizarla de alguna manera, porque de no hacerlo o si percibe que el pensamiento la ignora o no se decide, se lo convierte en una obsesión. Por eso no se puede parar de cantar la estúpida canción, que sin motivo se canta y se repite sin cesar, o cuando no se puede parar de pensar en la pareja desde esa pelea o ruptura una semana atrás, o no se es capaz de dejar de pensar en ese último y costoso teléfono móvil que lanzaron este mes, obligando al cerebro a tomar una decisión a través de las justificaciones del pensamiento, o como un vicio, porque un vicio solo es una fijación de la mente logrando dominar y manipular al pensamiento. El vicio de fumar, el alcoholismo y otros vicios muy comunes a día de hoy en una gran cantidad de la población, siendo muchas las personas con vicios que dicen,
no, yo no tengo un vicio, yo lo dejo cuando quiera, pues resulta que el 90% de ellos, y a pesar de decirlo, saben que es muy difícil y que quizás lo han intentado muchas veces, no logrando superar la decisión tomada, ni tan solo por un par de semanas. Es una fijación de la mente que lo obliga a estar ocupado en tener un cigarro en la mano, aspirarlo constantemente, pues es la mente la que logró dominar al pensamiento. Solo por un par de semanas, es una fijación de la mente que lo obliga a estar ocupado en tener un cigarro en la mano, aspirarlo constantemente, pues es la mente la que logró dominar al pensamiento. Además de los vicios están las obsesiones, manías, caprichos, deseos y más, aunque todas y cada una tienen sus diferencias, también tienen una similitud, todas son el resultado de una mente dominante. Aquí es donde se debe dominar la mente, pero como se dijo antes, la mente no se puede controlar, pero sí se puede hacer que el pensamiento actúe, razone y decida qué se debe hacer, logrando algún día que el pensamiento sea el que domine sobre la mente y en la mayoría de la toma de decisiones. Cualquier vicio es un hábito arraigado en la mente. Un hábito no es algo fácil de cambiar, dejar o terminar, pero se puede intentar, y lo primero que debe recordar, es la mente la que está dominando el pensamiento sobre el deseo de fumar. Por tanto, se debe engañar a la mente y así el pensamiento llegará a tomar el control. Obvio que decirlo es más fácil que hacerlo, pero se podría racionalizar haciendo lo siguiente: se deberá evitar un conflicto interno entre mente y pensamiento. Por tanto, lo primero no es dejar de fumar, solo es querer hacerlo. Este sería un paso a través del pensamiento en donde se tomará como el primer paso, dejando actuar al pensamiento sobre la mente. Será este quien deberá mostrar su posición dominante sobre la acción a cumplir, deberá ser estricto, no podrá tener premios por logros solo. Es una tarea más de las tantas que se hacen en la vida cotidiana. No se trata de un crío tirando la bolsa de la basura al contenedor, al que le prometes un chocolate. Debemos estar convencidos de que simplemente hacemos un acto de la vida cotidiana. ¿O crees que necesitamos premiarnos porque día a día tener premios por logros? Solo es una tarea más de las tantas que se hacen en la vida cotidiana. No se trata de un crío tirando la bolsa de la basura al contenedor, al que le prometes un chocolate. Debemos estar convencidos de que simplemente hacemos un acto de la vida cotidiana. ¿O crees que necesitamos premiarnos porque día a día llevamos el hijo a la escuela, por pagar la factura de la luz, o por cumplir con la asistencia al trabajo? Son actos que debemos hacer desde la voluntad. Si ya eres un adulto, no esperes a que tu madre te llame para decirte qué debes hacer o si has cumplido con tus responsabilidades. El siguiente paso que debes hacer para dejar de fumar, reducir a la mitad lo que se fuma diariamente, es lo menos para que así tu cerebro lo tome en serio, porque si es una cantidad menor, el cerebro y el pensamiento no se concientizará de la necesidad y deseo de cambiar el hábito, dándole oportunidad a la mente para no dejar el control y seguir ratificándose como la líder, pues quizás, fumar un cigarro o dos menos al día ante los 20 o 25 cigarros, la mente será capaz de hacértelos pasar inadvertidos, dando por resultado que te los fumarás sin ser consciente y en definitiva no terminarás dejándolo. Si se fuma 30 cigarros diarios, deberás pasar a fumar solo 15 cigarros. Se tendrá en cuenta cuáles son los 5 cigarros más necesarios y placenteros del día. En los intervalos de tiempo entre estos cigarros, se dividirá el tiempo en partes proporcionales para los 10 cigarros restantes, tratando de no mortificarse por los actos de la mente. Si eres de los que resulta de un momento a otro con un cigarro en la mano, fumando y sin darse cuenta de ello, deberás dejar los cigarros en el escritorio o en algún lugar que no acostumbres, para así tomarlos solo en el momento en el que se va a fumar. Tará poco a poco y a través del pensamiento. Es de suma importancia imponer la iniciativa con determinación y cuando se logre convertir en otra costumbre, tened en cuenta que la costumbre también es un acto de la mente. Se podrá pensar en la toma de una nueva decisión, cambiando nuevamente la cantidad de cigarros, reduciendo a la mitad o más. 7 cigarros, siempre deberá ser la mitad o más de la mitad. Por esto, deberá ser 7 cigarros y no 8, pues fumar 8 diarios sería seguir fumando más de la mitad, reivindicándose el pensamiento en el dominio sobre la mente, convirtiendo al individuo en un Homo sapiens. La mente es la que rige o controla a una parte de las personas, mostrando en estas unas características notorias y peculiares. No se pretende afirmar que es esta la única que domina al individuo, solo que el porcentaje de participación entre cerebro y mente será diferente para cada caso. Esta es una actuación conjunta de la mente y el pensamiento, siendo alguna de las dos la que dominará al individuo.
Será una u otra o quizás las dos, responsable de las características o el modo de ser de una gran cantidad de personas. La mente es caprichosa, impulsiva, cambiante, antojada, iracunda, irreflexiva, actúa antes que el pensamiento, rigiendo y mostrando la personalidad del individuo, pero a pesar de esto es el pensamiento el que continúa su actuación. Pero en otras personas es el pensamiento el que rige al individuo, siempre piensa, analiza y mide antes de actuar, no los domina la mente. Generalmente lo razonan todo, piensan qué comer, cuánto comer, a qué hora comer, saben seguir o hacer una dieta, nunca lo hacen por impulso o por un simple antojo o deseo que no se puede o no se quiere controlar, suele levantarse a la hora que suena el reloj despertador, no procrastinan, además y después de un comer, cuánto comer, a qué hora comer, saben seguir o hacer una dieta, nunca lo hacen por impulso o por un simple antojo o deseo que no se puede o no se quiere controlar, suele levantarse a la hora que suena el reloj despertador, no procrastinan, además y después de un análisis, toman decisiones concretas, generalmente son resolutivos, sus decisiones son más acertadas, lógicas y coherentes, suelen arrepentirse poco, contrario a los que son dominados por la mente, quizás el uso de la palabra demente es muy acertado para describir a las personas con problemas mentales o psiquiátricos, pues es esta la que posiblemente domina al individuo. Es posible imaginar o creer que la mente se puede controlar, aunque no es así, por muy obvias razones, pero el pensamiento sí puede regir o dominar al individuo. Actuando o racionalizando los impulsos de la mente, como por ejemplo cuando dicen, no hables sin pensar, lo dicen, lo repiten y lo aconsejan, pues claramente es un ejercicio que se logra con la práctica, no es que se logre controlar la mente, lo que se logra es actuar dando tiempo y oportunidad a que el pensamiento haga su trabajo y su análisis, para así llegar al resultado deseado. Se puede describir a la mente como un aliado del individuo que lo lanza, lo impulsa y lo anima a descubrir nuevos mundos, son los aventureros, los que no quieren límites, los que desean romper barreras, lograr y superar metas imposibles, porque si se trata de racionalizar, medir y calcular, para eso está el pensamiento. Para controlar todo y evitar riesgos innecesarios, programar, medir el tiempo y las consecuencias, quiere siempre llegar a la meta de forma segura y sin arriesgar. Es posible que para el pensamiento sea más rápido llegar a la meta, evitando los riesgos, los atajos, no dejando nada al azar o la suerte. Y calcular, para eso está el pensamiento, para controlar todo y evitar riesgos innecesarios, programar, medir el tiempo y las consecuencias, quiere siempre llegar a la meta de forma segura y sin arriesgar. Es posible que para el pensamiento sea más rápido llegar a la meta, evitando los riesgos, los atajos, no dejando nada al azar o la suerte. Quizás la mente esté más relacionada con el cerebro reptiliano, o ser este el que la contiene, porque la razón no es algo de interés para estas dos entidades, prefieren hacer lo que primero se ocurra, desee o antoje, porque para lo demás está el pensamiento. Esta es la razón de tan diferentes conceptos, ese concepto al que se le da valor, decidiendo si es bueno o malo, porque el pensamiento a través de su conciencia, siempre calificará o considerará ciertos conceptos como correctos, buenos, lógicos y verdaderos desde un punto de vista general, pero a los que no cumplen con estos conceptos, actúan o piensan contrario o diferente a estos, que rompen lo genérico, que piensan y actúan de manera distorsionada para los demás, que son disruptivos, es él. Fruto de una mente que logró su acometido con un bombardeo de ideas, las cuales, el cerebro las ordenó y maduró a través del tiempo. Por eso el acto terrorista de alguno es algo tan correcto, lógico y bueno, mientras que otros lo consideran una atrocidad, aberración o psicopatía, por eso se dice que el bien y el mal no existe, solo es una calificación personal, infundada por la mente irracionalizada y justificada por el pensamiento. El hombre con su cerebro, con el lóbulo frontal y en conjunto con el pensamiento, la filosofía y sus nuevos conocimientos, llegó al espíritu, o quizás inventó el espíritu. O es el resultado de ese espíritu. Algo comparable a Dios creó al hombre, o el hombre creó a Dios. Pero es un concepto del hombre creer en la existencia del espíritu, al igual que la existencia de un Dios, concepto propio o inducido quizás, por la necesidad de ser el único que marca la diferencia con el resto de los animales de la naturaleza. Pero aquí no se pretende especificar, negar o inducir a creer en el espíritu o en Dios, son solo unas simples frases sin alguna intención diferente a pretender explicar la posibilidad de la existencia del espíritu y Dios, porque solo son conceptos, no existe algo tangible que corrobore su existencia, no se pretende dudar de su existencia. Solo es informar que el hombre llegó a sentir su existencia a través del pensamiento, la mente y su avance intelectual, para darle a su corta y banal existencia un toque de supuesta inmortalidad,
es una especie de relación simbiótica e inherente que se describe como la dualidad. En la revista El Mundo de Sofía, 14 de marzo de 2012, escribe el señor Javier Vilar. Resumiendo lo que expresaba, la psicología, hoy en día, estudia la conducta, comportamiento y reacciones del ser humano a través del análisis de sus motivaciones, sus deseos, sus fobias, sus traumas, desequilibrios y complejos, enfocando los procesos psíquicos conscientes, subconscientes e inconscientes, funcionando como si se tratara de una relación simbiótica entre cuerpo y espíritu, pues en realidad el hombre es fundamentalmente una entidad biológica, sugiriendo el escritor del libro que está hecho un 100% de materia, pero a pesar de ello convive en su interior y en la misma proporción. Un ser 100% espiritual es simple si se pensara que nuestro espíritu es lo principal, y que nuestro cuerpo es solo el medio para expresar lo que es, siente y piensa. ¿A cuál se le atribuiría el mayor porcentaje? El porcentaje sería el mismo para cada uno, 50% y 50%, pero no es posible ser mitad cuerpo y mitad espíritu. Por eso el hombre es un animal 100%, como cualquier otro animal en la naturaleza. No merma su proporción con respecto al resto de los animales, su espíritu es otra entidad, actuando mancomunadamente, logrando así esa gran diferencia. Para la psicología contemporánea, el hombre puede ser fundamentalmente una entidad biológica o psicológica según las escuelas o tendencias. En el primer caso se cree que la conducta del hombre está regida fundamentalmente por los instintos, que se manifiestan a través de impulsos subconscientes de atracción y rechazo. Según ellos, el factor determinante que condiciona de forma inexorable la personalidad y la conducta de un ser humano son sus genes. Esta concepción, propia de psicología del conductismo y el superconductismo, cuyo principal campo de acción es el de la psicología aplicada a los medios de comunicación y partiendo de la hipótesis de que el hombre es en esencia un animal, que reacciona básicamente de una misma manera ante determinados estímulos de atracción y rechazo, la conducta, tanto del individuo como de las masas, puede ser entonces predeterminada con cierto grado de exactitud, y por consiguiente también puede ser preestablecida de antemano, manipulando eficazmente su subconsciente a través de dichos estímulos, determinando y anticipándose a su reacción. En segundo lugar, estarían aquellas escuelas que conciben al hombre como un ser de naturaleza fundamentalmente psíquica. Estas doctrinas, que podemos calificarlas dentro de la psicología humanista, otorgan una mayor dignidad a la condición del ser humano y conceden a la conciencia, a la inteligencia y a la voluntad o libre albedrío un papel principal y determinante de la conducta del hombre por encima de los condicionamientos genéticos, los impulsos biológicos y las tendencias y motivaciones del instinto animal, sin dejar por ello de concederle cierta importancia a dichos factores. La psicología humanista pone el acento en el hombre y en aquello que le distingue y caracteriza como tal, diferenciándolo de las demás criaturas. En estas doctrinas el individuo adquiere una importancia fundamental y el condicionamiento más determinante de su conducta sería la educación, cuyo desarrollo fundamentaría la naturaleza de su carácter, sus valores éticos y su comportamiento. Si bien el factor decisivo seguiría siendo por encima de todo la voluntad y el libre albedrío del individuo. La psicología, teniendo en cuenta la dualidad, pero sin restar importancia a los elementos válidos de esta última, la psicología espiritual o psicosofía, que siempre se enseñó en las diversas escuelas de filosofía y centros de sabiduría del mundo antiguo, concibe al hombre como un ser de naturaleza espiritual, cuya esencia es inmortal y divina, está integrada por varios cuerpos que, adaptados a los diversos planos de expresión de la naturaleza, le permiten experimentar, comunicar e interactuar en ellos de forma consciente y voluntaria. Platón y la mayor parte de los filósofos de la antigua Grecia identificaban el nous como el divino principio consciente del hombre, cuya esencia es de idéntica naturaleza a la de los dioses. Mientras la psicología mecanicista otorga la máxima importancia al yo animal, soma, y la humanista al yo humano, psique, la psicosofía pone el acento en yo divino, nous, o espíritu inmortal del ser humano, que es lo que el hombre fue, es y será, más allá del tiempo y de las formas. Totalmente contraria a la manipulación despiadada del conductismo, que engendra en el hombre toda forma de materialismo, relativamente alejada del humanismo, careciendo de una proyección trascendente hacia lo espiritual, encerrando al hombre en un círculo vicioso de individualismo egocéntrico.
La psicología espiritual concibe al cuerpo y a la psique como vehículos de expresión del espíritu inmortal del hombre o yo divino. Magníficos vehículos de expresión puestos a su entera disposición a fin de que pueda realmente aprender y perfeccionarse en esta maravillosa aventura que es la escuela de la vida. Javier Vilar. Definitivamente a través de la psicosofía podemos ver cómo el hombre necesita de forma perentoria creer, así se insinúe que el lenguaje prácticamente es la herramienta principal por la que el humano moderno logró su avance exponencial, también lo es el cerebro completo con un supertamaño con sus procesos y sus capacidades sin igual, más la forma de cómo el lóbulo frontal integra todo lo interior con lo exterior, convirtiendo lo rígido en flexible y lo flexible en rígido, condicionando todo con un carácter social, al considerar que el humano actual es y debe estar integrado a la sociedad como una parte fundamental del individuo. 13. Cronología. Si la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, solo para lograr entender lo escrito en las primeras páginas, que el Homo sapiens en sus 150.000 años de existencia, solo hace presencias en un 0.0033% de los últimos años de la existencia del planeta. Con el siguiente paralelo se podrá comprender la nimiedad de esta cifra. Primero se tomará una cinta métrica de 5 metros de larga y tomando en cuenta solo 450 centímetros, 4 metros y medio, para así repartir sobre los 4.500 millones de años de la Tierra, o sea que le estaremos asignando a cada centímetro una cantidad de 10 millones de años, por tanto, 1 milímetro equivaldría a 1 millón de años. Pero resulta que el Homo sapiens posiblemente lleva 150.000 años. Únicamente no se habla de milímetros, solo se habla de milésimas y mucho menor es la cifra si se habla del humano actual, del que solo se conoce en los últimos 10.000 años. Metafóricamente solo se es un microbio en el tiempo, los cuales no podrían ser vistos a simple vista, se requeriría de un microscopio. En la cronología histórica generalmente no coinciden las fechas, cuando se comparan las fechas que describen las Biblias, o las aportadas por los diferentes historiadores o escritores y teniendo en cuenta que las fechas de la antigüedad son tácitas, pues se calculan por la época del libro o por los acontecimientos o datos que se narran en él, porque antes de Cristo no se llevaba un recuento numérico de la cronología o de los años transcurridos, y comparadas respecto a otras historias legendarias y otros libros antiguos, quizás tienen una disparidad de 1 o 2 siglos, pero más aún, cuando se habla de los egipcios, hay disparidad en fechas de hasta quizás 1000 o miles de años, lo más sorprendente. No existen personas responsables para hacer dichas correcciones históricas, o posiblemente no se quieren hacer cambios de todo esto, porque para comenzar a actualizar esos datos, es necesario cambiar todos los libros de historia y toda la educación que se está aplicando en la actualidad. Es algo demasiado complejo, pero ¿qué será mejor? Dejar este error así, o no complicarse en actualizar la educación, porque teniendo en cuenta que con datos más actualizados, serían posiblemente más ciertos y así, se evitaría los errores que no se debieran estar enseñando. Si más pronto se corrige esos errores de nuestra información histórica, más pronto se podrá contar con un conjunto de historias que encajan de forma precisa y con apariencia de ser una información correcta, logrando que los nuevos descubrimientos estarían y continuarían con unas fechas correctas, porque quizás no se ha podido descubrir nuevas cosas, porque hayan ocurrido en fechas diferentes a las que estamos buscando, pues se debería pensar cómo podría afectar el error de una fecha, sobre todo si esta fecha está con un error demasiado grande. Por ejemplo, si se dijera que Hitler estuvo antes del descubrimiento de América, todos los investigadores, arqueólogos e historiadores estarían buscando a Hitler, pero no lo encontrarán y posiblemente terminarán diciendo que simplemente era un mito, una historia popular o una leyenda, pero coincidirán con que no existió, porque obviamente no estuvo en esa fecha. Tened en cuenta que este ejemplo es una exageración, simplemente es para imaginar, analizar o suponer como un desfase en el espacio o en el tiempo daría como resultado la posibilidad de no existir. Son muchas las historias que podrían tener errores, pero son más las personas que no se atreven a escribirla o revelarla, bien sea porque nadie quiere mojarse o lanzarse al no se imaginan qué, pero por deducción propia. La teoría es que existieron dos clases de egipcios. Los primeros egipcios, quizás hubiesen sido seres o dioses que vivieron más de 10.000 años atrás o quizás varios miles y su final, o su ida, es en la época en que se termina la última glaciación, pudiendo ser una de las muchas razones por la que desapareció dicha raza. Supuestamente sus dioses se regresaron a su cielo.
La era glacial terminaba y comenzaban a derretirse las zonas congeladas, bajando grandes cantidades de agua desde lo alto de la montaña, causando riadas y deslizamientos de tierra, provocando la inundación de todas las zonas bajas y haciendo que cantidades de zonas desaparecieran sumidas bajo el agua y por el aumento del océano, o quién sabe qué otras causas. 3600 años más tarde, regresan nuevamente estos seres egipcios, encontrando otra nueva raza de seres, el Homo sapiens moderno, habitando sus antiguos predios y además, ya se creían y sentían ser los egipcios. Incluso y a la vez que posiblemente los vecinos también los creían egipcios más no invasores, posiblemente estos dioses o seres, descubrieron en estos nuevos habitantes, que sin ser sus congéneres, tenían más capacidades comparado con las generaciones anteriores, viendo la oportunidad. Deciden liderar, guiar y acoger como sus servidores y esclavos, marcando una diferencia social y racias con respecto a sus nuevos amos o dioses, siendo los egipcios, ese punto de inflexión, o de la aparición de las religiones, o simplemente no regresaron y solo son, como se les conoce actualmente y se les tiene como los egipcios, pues obviamente que al asentarse en su misma región y ocupar sus mismas edificaciones antiguas, se cree que es una civilización que existió entre 2000 y 4500 años atrás. Aunque cuando se analiza las edificaciones y estructuras, sus monumentos o su arte, hay gran cantidad de misterios desde sus construcciones hasta objetos, que para su comprensión o utilización, se necesitaba de una tecnología demasiado desarrollada, bien sea para su época o para poder usar o ejecutar la función para la que se creó, pues existe cantidad de cosas que demuestran que tuvieron tecnología, como lo es la utilización de los obeliscos, que la mayoría eran cubiertos con cuarzo, esto en la actualidad, se usa para muchos aparatos electrónicos y de comunicación, porque prácticamente un obelisco cubierto en cuarzo podría ser una antena, al igual que, las pirámides tenían en su parte superior una cúpula o cúspide de cuarzo o de oro. El oro es utilizado para la electrónica y todo tipo de conducción. Comunicación y de radiofrecuencia, ya sabemos que en su iconografía hay constancias de aparatos que no logramos comprender, como lo es una gran bombilla que llama mucho la atención, puesto que está fuera de su tiempo. Porque en esta época supuestamente no existían las bombillas, no existía la electricidad y para mayor incertidumbre, varias de las investigaciones hechas por los científicos dicen que muchas de las pirámides nunca fueron iluminadas con fuego, pues no existe residuos de las flamas de las antorchas ni nada similar. Solo es de imaginar que si se iluminó durante cientos de años con antorchas, el humo negro adherido a los techos y partes superiores de las paredes del interior de todas estas construcciones, estarían ocultando toda su decoración, suscitando la duda de si podrían haber existido las bombillas. Además se encontró una batería con placas de cobre en la antigüedad. También se podría agregar que existen unos sarcófagos de granito, los cuales están cortados a precisión milimétrica, que son de gran tamaño y peso, con un cerrado hermético que no es posible hacerlo sin herramienta demasiado sofisticada, incluso hasta para moverlos, porque son sarcófagos de quizás 7 y 8 toneladas que están ubicados en sitios donde no cabe algún tipo de maquinaria para taparlos o destaparlos y menos para moverlos. Además, esta segunda generación de egipcios no parece haber hecho uso de esos sarcófagos. Es importante tener en cuenta que en la historia del Japón, China, India y de América, tienen conocimiento del diluvio y lo sitúan en fechas quizás diferentes, pero lo más sorprendente es que hablan de cosas que ocurrieron mucho antes del diluvio. Hablan de la creación, como también se es propietario de un espíritu que no muere y cuando el cuerpo muere, este se va a una vida eterna, al lado de su Dios, o mejor aún, este espíritu puede reencarnar. Es asombroso saber que todos estos conceptos pueden coincidir en muchas culturas, religiones y civilizaciones. Es una sorprendente coincidencia pero a su vez preocupante.